Nuestra siguiente ponencia viene desde Agrosavia, que es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. La ponente, la ingeniera Viviana Marcela Barón Ramírez, es investigadora máster en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria y vamos a hacer una pequeña descripción entonces de Agrosavia. El propósito de esta corporación es trabajar en la generación del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico y agropecuario colombiano a través de la investigación científica, la adaptación y el uso de tecnologías con el fin de mejorar la competitividad, sostenibilidad y uso de los recursos naturales. Hablando de la ingeniera Viviana, ya es egresada de la Universidad Nacional de Colombia, tiene maestría en Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, experiencia profesional en el IGAC y por supuesto en Agrosavia, y su línea de investigación está enfocada hacia el manejo y conservación de suelos. El día de hoy, la ingeniera nos trae su ponencia titulada Sistemas de información de suelos para los cultivos de cebolla de rama y bulbo en el altiplano cundiboyacense. Agradecemos de antemano la presencia de la ingeniera en nuestro seminario y le damos paso. Muchas gracias, ingeniera. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, voy a empezar de una vez con la presentación. Eh, Voy a mostrarles acá el esfuerzo de un grupo interdisciplinario, de un proyecto que fue financiado principalmente por la cooperación, por la Secretaría de Cooperación de Corea acá en Colombia, Colfasi. Digamos que este es un proyecto que ellos financiaron, tuvo una duración de 3 años y bueno, ya terminó y acá les voy a mostrar los resultados. Eh, este es el equipo de trabajo, como les decía, este es un equipo de trabajo interdisciplinario. Entre ellos, pues tenemos a dos ingenieros agrícolas también, Liliana Costillo y John Estupiñán, y un grupo de investigadores de Agrosavia, dentro de los que se encuentran investigadores con formación en ingeniería forestal, estadísticos y geodésicos. Bueno, acá vamos a hacer una breve introducción al estado de los suelos de Colombia. Vamos a describir los objetivos que tuvo el proyecto. Vamos a mirar el estado actual específicamente en la información de suelos en Colombia. Vamos a mostrar cuáles son los impactos del proyecto, el desarrollo del mismo y los próximos pasos. Entonces, bueno, a manera de introducción, podemos ver en la gráfica que ustedes tienen a la derecha de su computador que Colombia es un mosaico de suelos, tiene diversidad de suelos y esa diversidad de suelos se refiere o es el resultado de la interacción específica entre 5 factores de formación de suelo: clima, material parental, relieve y la evolución durante el tiempo. Digamos que la mayor parte de los suelos de Colombia tienen origen sedimentario. Sin embargo, pues tenemos también suelos de origen volcánico o suelos que se han originado a partir de la depositación pues de materiales. ¿Para qué nos sirve esta información de suelos? Pues dependiendo de la escala a la que nosotros tengamos los estudios, la tenemos o se puede usar para ordenamiento territorial, para identificar esas zonas o esas áreas con potencial agrícola o que deberían ser destinadas a uso urbano o a conservación. Esa información también sirve para identificar problemas de degradación de suelos, conflictos de uso y específicamente o su aplicación directa la vemos mucho en la identificación de prácticas de manejo y conservación de suelos en el lugar pues donde esto se requiera. A nivel mundial hay unos sistemas de información de suelos. Acá les estamos presentando el SoilGrids, que es una iniciativa o es un producto del ISRIC que tiene sede en Holanda. Y este sistema de información, pues bueno, es a nivel mundial. Acá lo que nos presentan a nosotros son superficies de propiedades de suelos que tienen, que están
definidas a 7 horizontes estándar, ¿cierto? Propiedades como arcilla, limo, contenido de arcilla, limo, arena, pH, bases intercambiables del suelo. Y estos productos, digamos que SoilGrids lo tiene a 2 resoluciones, a 1 kilómetro tamaño de píxel y a 250 metros. Ellos o desarrollaron hasta el momento el producto que está disponible para consulta con técnicas de Machine Learning, aunque la resolución a 1 kilómetro lo hicieron con técnicas geoestadísticas. Eso como un ejemplo a nivel mundial. Como un ejemplo a nivel regional, tenemos el CISLAC. El CISLAC es un esfuerzo de la FAO por compilar la información de suelos que hay a nivel de Sudamérica y América Central, ¿cierto? Allí, pues bueno, se puede encontrar la información de perfiles de suelos, realmente la información que comúnmente traen los estudios de suelo. Entonces allí encontramos, por ejemplo, información de la textura del suelo, de algunas bases del suelo, del pH y de la materia orgánica. Específicamente para Colombia, hay disponibles un poco más de 4.000 perfiles de suelo que están bajo responsabilidad o en custodia del IGAC, pues son producto de los estudios 100.000 que hasta el momento pues ellos han realizado. De este sistema de información uno puede bajar, se puede inscribir, bajar un archivo de texto plano con una base de datos con toda la información de perfiles. A escala nacional tenemos el SIGA, que es el Sistema de Información de la Gestión Agrológica del IGAC. Allí ustedes pueden consultar los estudios de suelos departamentales. Se encuentran las capas o los formatos pues, tipo vector que se pueden descargar. En algunos de los departamentos pueden descargar ustedes también las memorias técnicas en PDF y se pueden consultar alguna información de los perfiles de suelo. Entonces, bueno, digamos que acá mostramos los objetivos que tuvo el proyecto. Acceso a la información de suelos en el altiplano cundiboyacense. Nosotros enmarcamos el proyecto específicamente para producción de cebolla de rama y de bulbo, pero a la medida que vamos viendo la presentación podemos ver cómo este sistema es escalable, tanto en representación espacial como para cualquier tipo de cultivo. IRACA se planteó 5 objetivos iniciales. La primera fue crear una base de datos espacial de suelos, generar un servicio web geográfico para acceder a esa base de datos, realizar un análisis espacial de atributos de suelo, identificar la calidad de suelos para cebolla de rama y de bulbo en el área que se define y, bueno, y producto pues de este último objetivo es como en ese ejercicio de divulgación del sistema de información. Entonces, bueno, el estado actual de información de los suelos, el IGAC, que es la entidad que se encarga de gestionar toda la información agrológica del país, tiene en este momento cobertura con estudios de suelos a escala 1/100.000 en todo el territorio nacional. Y con escalas detalladas o semidetalladas, aproximadamente el 9% del área nacional. Ese 9% se concentra específicamente en áreas de producción agrícola o que se han identificado con potencial agrícola. Esos estudios de suelos nos ayudan a identificar unos patrones de distribución espacial de los suelos que integren información de paisajes, de coberturas de suelos, de actividades humanas, de la geología del suelo, de los tipos de suelos, etc. Esos estudios de suelo pues también traen información de propiedades físicas y químicas de suelos asociado a los perfiles que representan pues una unidad cartográfica dada.
Como había dicho, pues toda esa información es clave para identificar o en el ejercicio de diferentes proyectos. Por ejemplo, proyectos que ayuden a predecir efectos de cambio climático en la producción de alimentos, identificar conflictos de uso del suelo, establecer prácticas de manejo adecuadas, etcétera. Sin embargo, estos, mm, sin embargo, existe una limitación y es que los estudios están disponibles independientemente. Entonces, tú los encuentras en formatos en PDF, en una memoria técnica o en una capa de suelos, pero realmente la información no está integrada en una base de datos. Entonces, ¿esto qué hace? Que todos los proyectos que se planteen que requieran información de suelos, pues que se tenga que dedicar un tiempo a poder compilar esa información, poder armonizarla, poder pasar la información de un PDF a un Excel y poder crear, pues hacer como una base de datos propia de un proyecto. Entonces, pues de acá surge como esa necesidad de tener en un solo lugar un sistema de información donde yo pueda compilar y pueda preguntar, venga, dentro de un área de estudio específica, ¿qué información de suelos tengo yo? Ahora, no solamente información del IGAC, sino de otras entidades. Entonces, bueno, los impactos que se espera tener con IRACA es, bueno, tener una base de datos que me ayude en menos tiempo a tener información de suelos de un área específica y que esa información pues pueda estar de fácil acceso y de consulta tanto para investigadores, para la academia, para tomadores de decisiones, esté para consulta en un servicio web geográfico. También se esperaba tener o ampliar el conocimiento entre las relaciones, entre las propiedades físicas de suelo y la interacción que puede haber entre ellas para definir una calidad de suelo para un cultivo específico, en este caso cebolla de rama y de bulbo. Y con todas estas herramientas, pues fortalecer esas capacidades de los tomadores de decisiones. Simplemente es como dar herramientas, brindar herramientas para que se puedan desarrollar o tomar decisiones con base en información que está de fácil consulta y de un acceso rápido. Entonces, bueno, el desarrollo del proyecto inicia con la construcción de una base de datos espacial de suelos estructurada. Entonces, se define un área de estudio, se hizo un diseño y una estructuración de una base de datos relacional, se registró toda la información de suelos que se tenía tanto del IGAC como de otras entidades y se construye una interfaz de usuario para administradores de la base de datos. Entonces, en esa primera actividad de definición del área de estudio, para nosotros la comprendió pues el altiplano cundiboyacense y algunos otros municipios productores de cebolla, de rama y de bulbo. Estamos hablando aproximadamente de 1.610.000 hectáreas, que comprende 112 municipios correspondientes al departamento de Cundinamarca y de Boyacá. El área de estudio es muy diversa, tenemos altitudes desde los 440 metros hasta aproximadamente 3.000 metros sobre el nivel del mar, diversidad de climas, según pues la variación de la altitud. Como fuentes de información, tuvimos dos principales fuentes de información. La primera fue unos perfiles de suelos que son asociados a información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, perfiles de suelos que vienen de estudios de diferentes escalas, de escalas unos 100.000, principalmente el estudio de Cundinamarca y Boyacá, estudios de escala 1.25.000, asociados a las zonas de páramos y humedales en la zona de estudio,
y unos estudios a escala 10.000 que cubrían específicamente la sabana occidente de Bogotá, la zona plana de la sabana occidente de Bogotá. Y también teníamos otra fuente de información que son muestras de suelos que fueron generadas por proyectos anteriores de Agrosavia, específicamente de unos convenios que se tuvieron en un momento con la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca y de un estudio que se tuvo después de la ola invernal en 2012, donde se quería medir el impacto de las inundaciones sobre la calidad de los suelos. Siendo así, pues con la compilación de toda esta información se obtuvieron al final 1.728 puntos de observación dentro del área de estudio. En cuanto a la base de datos, aquí se presenta el modelo lógico y físico de la base de datos, donde se tiene como entrada a la base de datos una ubicación, ¿cierto? Dentro de un departamento, un municipio dentro de un departamento y un estudio de suelos asociado allí. ¿A través de qué? De un componente espacial que es la unidad cartográfica. Esa unidad cartográfica se presentan allí las propiedades generales que trae una unidad cartográfica que en general describen unos paisajes, unos relieves y unas limitantes, ¿cierto? Y asociado a esas unidades cartográficas vienen unos perfiles. Allí también en la información del perfil se puede presentar toda la información que ustedes ven en un PDF, se trajo acá a la base de datos y acá pues también se asociaron las muestras de suelo. Listo. Continuando con el desarrollo del proyecto, entonces acá pasamos pues al análisis de la distribución espacial de las propiedades del suelo. Primero se identificó una metodología para el mapeo digital, unas técnicas de interpolación de propiedades y se presentan unos mapas de predicción e incertidumbre para cada una de las propiedades. Entonces, en cuanto al modelo conceptual, nosotros nos basamos en el modelo Scorpan, que me dice que una propiedad de suelo en un lugar específico es una función de la interacción entre sus factores de formación y de otras propiedades de ese mismo suelo asociadas, más pues un error asociado de predicción. Entonces, ese modelo Scorpan me dice, usted incluya las covariables o unas variables predictoras que me hablen de la formación del suelo, que me hablen del relieve, que me hablen de los microorganismos, que me hablen del material parental, que me puedan dar un indicio de qué ha pasado con ese suelo. Entonces, basados en eso, definimos una metodología para el mapeo digital, una metodología donde tenemos principalmente dos entradas. La primera es lo que llamaría uno en mapeo digital esa variable respuesta, que es una propiedad de suelo, que se ha armonizado para todas las muestras que les mostré, las 1.728 muestras, que se ha armonizado y se traen acá. Y aparte se han construido unas covariables que me hablan de esos factores de formación. Unas covariables a las cuales yo tengo que hacerles una limpieza y tengo que hacerles una selección previa, pensando en qué tanto varían en el espacio, pensando en qué tanta correlación tienen esas covariables con la propiedad que yo voy a predecir. Esas dos covariables, esas covariables con los puntos de suelos o de observación se cruzan espacialmente y se obtiene una matriz de regresión que ven ustedes acá en verde. Esta matriz de regresión no es más que una tabla grande donde al principio tengo yo la propiedad que quiero predecir o mi variable objetivo y todos los valores de esas covariables en un punto específico. ¿Cuál punto? Pues el punto donde tengo ubicada la observación. Con esa matriz de regresión ya armada, lo que hacemos es dividir el conjunto de datos en un conjunto para entrenar un modelo
y un conjunto de datos para validar ese modelo. Normalmente se usa 75-25%, pero esos porcentajes pueden cambiar según el comportamiento de la variable, según el área donde se esté, según la cantidad de puntos que se tengan. Esos porcentajes no están dados per se, se pueden variar. Con ese conjunto de entrenamiento, lo que hicimos fue entrenar 4 modelos básicamente. Un árbol, un bosque aleatorio, unas máquinas de soporte vectorial, una implementación rápida de los bosques aleatorios y unos modelos ensamblados de los 3 previos, ¿cierto? Unos modelos ensamblados que corresponden básicamente a un modelo lineal generalizado de esos 3 modelos previos. Tan pronto pues se tienen como los 4 modelos, lo que se hace es una validación interna preliminar con unos parámetros de bondad de ajuste, coeficiente de determinación, error cuadrático medio, y se vuelve y se entrena el modelo y se va obteniendo el mejor que se pueda lograr para cada uno de ellos. ¿Cómo se va obteniendo? Ajustando los parámetros de cada uno de los modelos, seleccionando quizá, haciendo una mejor limpieza de las covariables, etc. Una vez yo tengo esos 4 modelos, logro hacer una predicción para cada uno de ellos y obtengo una superficie raster. Posteriormente, con el set de validación, lo que yo hago es evaluar qué tan buenas son las superficies que yo acabé de generar. Claro, como tenía 4 modelos, con esos parámetros de validación, lo que voy a hacer es seleccionar el mejor. Selecciono el mejor y con esto, posteriormente, lo que hago es un cálculo de la distribución del error. Hago un mapa de predicción de la distribución del error para saber dónde mi modelo está mejor o dónde puedo confiar más en él que en otros lugares. Y finalmente, pues bueno, también tengo una predicción del error. Entonces, como resultados acá rápidos, no los muestro todos porque en este momento estamos sometiendo un artículo, entonces muestro así como algo muy, muy rápido. Estos son los resultados que se muestran. Mostramos diferentes métricas de bondad de ajuste para cada uno de los 4 modelos y en cada uno de esos modelos nosotros lo que podemos ver es qué tan aproximadas están las predicciones con las variables observadas, ¿cierto? Eso lo puedo ver acá a través de estos histogramas que tengo acá y los intervalos de confianza de cada uno de esas predicciones. Más allá de estas métricas que me ayudaron a mí a seleccionar cuál es el mejor modelo, en el sistema de información en IRACA, lo que hacemos es mostrar ya el resultado final, mostrar esas superficies de predicción espacial. Por ejemplo, acá estamos mostrando la del contenido de arcilla, la capacidad de intercambio catiónico y el calcio intercambiable. Miren ustedes que a cada una de estas propiedades nosotros tenemos asociada una incertidumbre. Los lugares que yo tengo más rojas son aquellos donde la predicción no es tan buena, ¿sí? Donde no puedo confiarme tanto de este valor de predicción. Listo. Pensando pues también que nosotros queríamos asociar esta información de suelos a un índice de calidad, lo que se hizo fue en unos experimentos en campo y en invernadero determinar unas curvas de absorción de nutrientes. Se construyó un índice de calidad con base en esos resultados y se mapeó ese índice de calidad. Entonces, se tenían en campo y en invernadero unas plantas de cebolla de rama y de bulbo. Estos experimentos básicamente pues llevan como un control de los nutrientes que se van aportando al sustrato donde allí se tienen y cada semana se va tomando un análisis fisiológico de la planta donde se evalúan diferentes parámetros.
Con todo eso lo que se hace son unas curvas de absorción de nutrientes y se evalúa cuál es la importancia o cuál es el peso de cada uno de los nutrientes o de la relación de los nutrientes en el desarrollo fisiológico de una planta. Entonces, con esos resultados, lo que se hizo fue construir un índice donde cada una de las propiedades evaluadas, pues, tiene un peso diferente porque, pues, evidentemente la respuesta fisiológica de una planta no es la misma para cada una de sus entradas, no es la misma que para el calcio, para la materia orgánica o incluso la misma textura del suelo donde se esté desarrollando. Entonces, por eso ese índice de calidad se construyó pensando en que cada una de las propiedades que se evaluaran tenían que tener un peso diferente. Esta es la evaluación de ese índice de calidad por punto específico de las muestras. Ese índice de calidad no se pudo establecer en los 1.728 puntos porque pues no todos los 1.728 puntos tenían todas esas propiedades que estaba evaluando el índice de calidad. Sin embargo, pues acá vemos en las gráficas que la mayoría de los puntos se encontraban para un índice de calidad alto o moderada para cebolla de rama y para cebolla de bulbo. Ese índice de calidad lo que se hizo fue mapearlo, acá ya no con un método de regresión, sino de clasificación. Acá ya estábamos prediciendo, era una clase de índice de calidad para cebollas de rama y de bulbo, y también se muestran los mapas de predicción de estos. Vemos que esos lugares que están asociados a una calidad alta o muy alta, pues, por ejemplo, en el caso de cebolla larga, se tuvieron como se tuvo diferentes puntos de control de municipios productores, por ejemplo, Aquitania, y se ve, por ejemplo, en la predicción que esos municipios pues tienen un índice de calidad alto. También se presentan estos mapas en el sistema de información. En cuanto al servicio web geográfico, lo que se hizo fue que con la base de datos que se había compilado de información de suelos y todas esas capas o superficies raster producto de la investigación, se pusieron disponibles en un servicio web geográfico que tuvo soporte en Microsoft Azure y pues están disponibles para consulta tanto de investigadores como al público. Es de manejo interno de Agrosavia, pero también está al público. Básicamente, la infraestructura pues del sistema de información lo que tiene es que tiene como unas aplicaciones. Tenemos una aplicación donde se pueden ver mapas base, mapas de vectores, la superficie raster producto de la información y los puntos específicos donde se tiene información de suelos. Todo este sistema pues está en un servidor web y está para consulta de investigadores, tomadores de decisión y en general para la comunidad académica y científica. Este es el código QR para que puedan ingresar a IRACA. Ustedes entran a la página principal de Agrosavia. Allí pueden ir en la parte de abajo, pueden ver productos y servicios. Entran a otra página, está sistemas de información y ahí pueden encontrar IRACA. Asociado a esto también hay un manual de usuario que pueden consultar. Para no ponerme a cambiar de pantalla, acá traje como una vista general del entorno de IRACA. Si ustedes ven, pues tiene un mapa base. Los puntos cafés que allí ven están asociados a muestras de suelo. Ustedes pueden picar cada uno de estos punticos y les aparece la información del pH, la materia orgánica, la información que tenga disponible ese punto. Eso en cuanto a muestras de suelo. En cuanto a superficies raster, ustedes podrán encontrar a la parte izquierda como un beaker y allí se encuentran pues todas las propiedades que están disponibles para consulta.
Em, y asociado a esto, pues se tiene la información de la capa. Entonces, a mano derecha pueden ver ustedes la leyenda de la capa y pueden ver que dirá, este mapa fue el producto o fue interpolado con una técnica de aprendizaje de máquina donde el modelo fue, por ejemplo, un bosque aleatorio que tuvo unos parámetros de ajuste tales, un coeficiente de determinación de tanto, un error de tanto, todas las métricas asociadas que me pueden decir qué tan bueno es el mapa, ¿cierto? Y asociado a cada uno de esos mapas de predicción de una propiedad está su mapa de incertidumbre, el mapa donde yo puedo ir a ver dónde no puedo confiar tanto en la predicción o que simplemente hay un mayor error. Por ejemplo, en este caso, los puntos o los píxeles que yo pueda encontrar con unos rojos más intensos son aquellos lugares que presentan un error mayor. Adicional a estas predicciones, lo que tenemos es unas superficies que me hablan, o unos productos derivados, esos los sacamos de las capas de suelos del IGAC, que me dicen qué tanta probabilidad tengo yo de encontrarme un orden de suelo en un lugar específico. Esta información o esos porcentajes corresponden a los porcentajes de participación de cada uno de los órdenes en las unidades cartográficas que describe el Agustín Codazzi. Ok, finalmente, pues todos estos servicios de IRACA se pueden consumir, el usuario los puede consumir de diferentes formas. Puede descargar mapas en PDF, puede consultar estas capas y hacer algunas operaciones básicas entre las capas en el sitio y puede descargarlos como formato vector o como superficies raster para que se puedan subir posteriormente a sistemas de información geográfico. ¿Cuál es este sistema o este esfuerzo, este proyecto es muy bonito porque es el primer sistema de información de suelos de Colombia que incluye productos del mapeo digital de suelos. Es el primero que tiene esas superficies de interpolación, esas superficies de predicción de propiedades de suelo que fueron realizadas con herramientas de mapeo digital. Acá estamos mostrando como un evento que se tuvo el año pasado, en junio, más o menos. Vinieron diferentes personas de la alianza con Colfasi, visitaron el país, se hizo una jornada de actualización en suelos, donde participaron diferentes entidades. ¿Cuáles son los desafíos que nos esperan? Pues poder seguir divulgando el sistema, poder seguir entrenando estas superficies, esperar que salga la publicación científica asociada a la construcción de este sistema y posteriores ejercicios que incluyan un monitoreo satelital de humedad de suelo. Ese será como el siguiente paso. Les agradezco el tiempo. No sé si tengan preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Claro que sí, tenemos algunas preguntas. Empezamos por la pregunta de Ingrid Gutiérrez. No es una pregunta al nivel de la ponencia. Dice, buenas tardes, ¿cuáles son los requerimientos para vincularse a Agrosavia para un ingeniero agrícola? En Agrosavia las plazas, pues digamos que se van identificando los perfiles tanto de profesionales como investigadores según los requerimientos de los proyectos que estén en ejecución. Realmente, pues cuando salen ahorita están es como a través del empleo, se define el perfil. Algunos estarán en ciencias agrarias, para ingenieros agrícolas o forestales o meteorólogos. Realmente en Agrosavia trabaja todo tipo de perfiles. Entonces,
siempre en cada convocatoria pues están los requerimientos. Vale. Sara Valentina Noel pregunta, ¿el modelo obtenido puede emplearse para definir funciones de pedotransferencia? Esas técnicas de Machine Learning se pueden utilizar, de hecho son utilizadas para definir modelos de pedotransferencia, sí señora. Incluso no solamente entre propiedades de suelo, sino incluyendo también todas esas covariables de suelo. Hay diferentes estudios muy recientes, incluso con información de todo el mundo donde se han desarrollado funciones de pedotransferencia, sobre todo para propiedades físicas que son las que normalmente pues, no se encuentra información tan fácil. Vale. María Luisa Macías Vergara pregunta, ¿cómo homogeneizaron las diferentes metodologías que se usan para recorrección de las covariables? Por ejemplo, en clima, establecieron el grado de presión que tienen los sensores de los equipos con los que se adquieren los datos y establecieron un rango para determinar si esos valores son confiables. Esas superficies de clima fueron se usaron del WorldClim realmente. Todo eso se descargó. Lo que se hizo fue armonizar la resolución a la cual se traen pues para el país. En este caso, nuestra resolución o los productos que sacamos son una resolución de 125 metros. Se hizo pues ese ajuste para algunas de las propiedades. Sin embargo, dentro del área de estudio, como el IDEAM tiene una red de estaciones meteorológicas, dentro del equipo pues se tenía esa fortaleza del análisis meteorológico de clima, se construyeron muchas de esas covariables con información de precipitación, de humedad relativa, de temperatura, sobre todo para esas variables, se construyeron y se interpolaron para la zona de estudio. Todas esas covariables también se tuvieron a 12 metros, pero fueron predecidas con predichas con información de la red de estaciones del IDEAM para la zona de estudio. Vale. María Luisa también pregunta, ¿qué equipos usaron para medir los nutrientes, perdón? Mira, la información de suelos que nosotros tenemos acá en este sistema de información, toda esa información secundaria, ¿sí? Es información que tenía el Agustín Codazzi en sus perfiles de suelos e información que se tenía de proyectos anteriores de Agrosavia. En la base de datos, lo que se tiene, cuando ustedes consultan el sistema, pueden ver el megadato, ¿cierto? Entonces se puede decir, las propiedades, por ejemplo, calcio fue determinado con tal técnica, pH con el método del potenciómetro, cada una de las propiedades viene asociada con la técnica de laboratorio con la cual fue estimado o que registraba la entidad que lo hizo, porque el proyecto como tal no lo hizo, todo fue información secundaria. Vale. Kevin Salamanca pregunta, ¿en Colombia, en qué regiones tenemos los suelos de mejor calidad para estos cultivos? Este ejercicio, recordemos que se hizo para el altiplano cundiboyacense y algunos municipios asociados. Por tanto, esa respuesta pues estará sesgada únicamente a esta área de estudio. Como les decía, cuando se mapeó ese índice de calidad de suelo, si ustedes recuerdan, el color verde era el que representaba, bueno, el verde claro y el más oscuro era el que representaba un suelo con mejor calidad para cebolla de rama de bulbo. Y si ustedes ven, está muy asociado el tema del lago de Tota, los alrededores del lago de Tota, que precisamente son los que tienen, por ejemplo, mayor producción de cebolla de rama en el país incluso. Pero si recuerdan, gran parte de la sabana también aparecía con un índice de calidad alto a muy alto. Eso para cebolla de rama. Pero pues a nivel país, el ejercicio no se ha hecho. Ese es un resultado para el altiplano cundiboyacense. Listo, ingeniera. Terminamos con una última pregunta que nos hizo Coltain. Dice, ¿para qué tamaño de unidad agrícola es aplicable esta información? Esa información es aplicable
o realmente es un producto para tomadores de decisiones, ¿sí? Porque la densidad de muestreo, o sí, la densidad de puntos que se tiene allí en el altiplano, pues obviamente se quisiera fuera mayor, pero información de suelos detallada en todo el área no se tiene. Entonces, esta es una herramienta realmente para tomadores de decisiones. A escala de unidad agrícola o de productor, no llegan estos resultados por el momento o las superficies que aquí mostré. Vale, tenemos una última pregunta, ahora sí, acaban de hacerla, tenemos tiempo. ¿Qué otros sistemas parecidos a Iraca conoces y puedes recomendar? Al principio de la presentación mostré un ejemplo de un sistema mundial, que es el ISRIC, ese es el más reconocido, ¿cierto? Eh, a nivel, bueno, en Europa hay diferentes sistemas, hay uno que están desarrollando en Portugal que se llama Infosolo, tiene como más o menos esta misma estructura. Pero para Colombia, como les digo, este es el primer sistema de información que presenta productos del mapeo digital de suelos. Sin embargo, la referencia mundial es el SoilGrids de ISRIC. Vale, ingeniera, muchísimas gracias. Con eso entonces damos por terminada la sesión de preguntas. Ok, Desde el equipo gracias. del seminario quisiéramos extender un agradecimiento a la ingeniera Viviana por acompañarnos hoy, por compartirnos la ponencia de este sistema de información. Y bueno, con esto también damos por terminada la sesión del día de hoy. Nos vemos el día miércoles a las 4 de la tarde para continuar con ponencias enriquecedoras en el área de la ingeniería de biosistemas y la ingeniería agrícola. Queremos agradecer también a todos nuestros asistentes y al equipo de trabajo que hizo posible este seminario. Y con esto, entonces, extendemos una despedida a todos ustedes. Muchas gracias, ingeniera, y muchas gracias a todos Okay. los ponentes del día de hoy. Hasta luego. Hasta luego.